Seguimos aquí en Buenas tardes Uruguay, siempre un gusto recibir al psicólogo Herman Schreck. Bienvenido, Herman. Buenas Un gusto. tardes, Leo, un gusto. Buenas tardes a todo el equipo también. Feliz de estar en un día espectacular, hermosísimo, pero con una ciudad vieja bastante intransitable. Sí, ¿no? Bueno. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero porque no me gusta, mm, pero dicen que va a llover al final de la tarde, que se bueno. viene. Se viene y se Hay viene. quienes dicen un chaparrón, hay quienes dicen un chubasco. No sé bien las Bueno, diferencias meteorológicas no, entre la uno y verdad otro, que pero podría llegar a venirse a descolgarse de una de aquellas. Lo cual bueno. también está lindo para terminar la tarde, Es divino, ¿no? Si a ¿no? uno lo agarra en casa, sí. Seguramente, Divino. claro. Sí. Herman, bueno, prometo no alterar tu columna con ningún comentario, nada. Justo estaba leyendo un titular que lo voy a obviar porque si no ya te cambio. Bueno, podemos ampliar el tema de hoy y tal vez encontremos también puntos en común. ¿Te acordás que el martes pasado hablábamos del egoísmo, ¿no? Como esa emoción positiva, como ese camino, además de crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se confunde con el egoísmo, que tiene que ver con la personalidad narcisista, ¿no? Palabra que también usamos a veces despectivamente para nombrar la actitud de otro. Sos un narcisista, siempre estás como Narciso, ¿no? En Ujú. esa historia de Narciso que se enamora de su propio reflejo en el lago y se termina ahogando tratando de encontrarlo. ¿No era ese Narciso? Sí, Sí, ok. exactamente. Ese es el mito Ese es de el mito de Narciso. Narciso. Ahora, ya te voy a preguntar, ¿el narcisismo es masculino? No, no necesariamente. No necesariamente. La personalidad narcisista es algo que se da tanto en hombres como en mujeres, si bien al hablar de personalidad narcisista usamos un término, una palabra feminizada, casi siempre cuando hablamos de narcisista la gente piensa en hombres, pero hay mujeres que también son claramente narcisistas. Y hoy organicé la columna en cuanto primero a entender lo que es la personalidad narcisista o tratar de acercarnos a eso, después ver cómo nos encontramos en vínculos con personas narcisistas a nivel familiar y a nivel de pareja. También sabiendo que esto ocurre en todo nivel. Es muy frecuente también a nivel laboral. Eso es algo que también podemos hablar hoy, cómo a veces nos tocan jefes narcisistas. Pero sobre todo, Leo, partiendo de dos premisas. Primero, en esta historia no hay ni víctimas ni victimarios. No hay ni buenos ni malos. ¿Tá? Primera cosa. Y segundo, el problema de la personalidad narcisista aparece cuando yo me vinculo con personalidades de ese estilo, ¿no? Viste que se habla mucho de relaciones tóxicas. Sí. Yo que vengo del ámbito de lo tóxico, ¿no? En este sentido de que trabajo en el ámbito de las drogas hace muchos años, tengo muy claro de que las drogas no son ni buenas ni malas en sí. Tienen su efecto, tienen su daño, tienen su beneficio en el encuentro con un organismo. Entonces los vínculos, hablar de que una persona es tóxica, es ver solo una parte de la historia, porque tu toxicidad tiene que ver con mi presencia y en este caso con mantenerme en un vínculo claramente con una personalidad narcisista, ¿no? Poquitito de historia. Sigmund Freud, padre de la psicología, fue de los primeros que habló de narcisismo, pero sin acuñar todavía el término, pero sobre todo lo habló del narcisismo infantil. O sea, y esto me parece importante, una característica de la primera infancia, donde los niños son como el centro para ellos mismos y todos tienen que estar al servicio de él o de ella, ¿no? Después sí, Heinz Konut, un psicoanalista austríaco de principios del siglo pasado, habló de un narcisismo normal, pero también habló de un narcisismo patológico, ¿no? Hablando de que el narcisismo, por un lado, es esencial para el desarrollo saludable de la personalidad. Está bueno que yo tenga una buena opinión de mí, está bueno que yo valore mis logros, está bueno que yo pueda tener una autoestima saludable. Pero también habló de un narcisismo patológico cuando esto ya se transforma en algo negativo para el desarrollo de la personalidad. Otro psicoanalista, Otto Kerber, habló de la personalidad narcisista, y esto también es importante. Las personas que tienen
una personalidad narcisista no son malas, son así. Y como hablábamos hace unos programas atrás, el desarrollo de la personalidad es una respuesta adaptativa al ambiente. O sea, aprendemos a hacer de esta manera para poder protegernos en nuestra infancia. El tema es que después, cuando nos volvemos adultos, seguimos funcionando igual y ahí aparecen los conflictos, tanto con la neurosis, con la dependencia emocional, en fin. Hacemos una salvedad, ¿no? Entre lo que es un comportamiento narcisista y una personalidad narcisista. Exactamente. ¿No? Porque yo puedo tener un comportamiento puntual, ¿no? Donde mi ego suba o quiera llamar la atención hacia mí, etcétera, pero si lo quiero mantener todo el tiempo, ahí es donde podríamos hablar de una personalidad. Exacto. El Narcissistic Personality Disorder, que está en los libros de psiquiatría, habla de un patrón duradero de comportamiento. Como bien tú decís, no es ese día que me levanté con el ego allá arriba y hoy tengo ganas de que me adulen y demostrarme, ¿no? Todos aquellos, tú sos actor, también trabajás en los medios, yo soy psicólogo, pero estoy mucho en los medios, me gusta dar conferencias, tenemos un quantum de narcisismo y bueno, y con la edad nos vamos cortando el pelo, nos vamos arreglando. Eso en sí no está mal. Cuando hablamos de una personalidad narcisista, estamos hablando de características que ahora vamos a irlas desarrollando según el ámbito. Y que, si bien se repiten, porque un narcisista no es narcisista solo en la familia o solo en la pareja o solo en sus vínculos laborales. Lo es en todo. Y al final, si nos da el tiempo, vamos a hablar cómo podemos salir de un vínculo con alguien con personalidad narcisista. Perfecto. Herman, hacemos una pausa y arrancamos entonces de lleno con lo que sería la personalidad narcisista, que no es el comportamiento, ya lo hemos dejado en claro, así que hacemos ese breve corte y ya volvemos contigo. Ya volvemos. Del cuerpo o de cómo se ve el cuerpo, lo cual no está mal desde el punto de vista de la salud. Exacto. Pero no necesariamente tiene únicamente que ver con el cuerpo. Exacto. Una consulta muy frecuente que cuando vienen al consultorio a veces tiene que ver con dificultades con figuras familiares, un papá, una mamá, que tiene comportamientos narcisistas a tal punto de generar mucha tensión desde ese comportamiento y donde podríamos pensar en una personalidad narcisista. A nivel de la familia, por ejemplo, aparece la competencia y la sensación de una superioridad absoluta frente a otro, ¿no? Ahí hablamos de personas que necesitan ser el centro de atención, que todo el tiempo reclaman que sean miradas, admiradas y sobre todo entra en una lógica de competencia a nivel familiar. Eso naturalmente genera tensiones y rivalidades y además una sensación de agotamiento todo el tiempo en ese vínculo. La clásica frase es: esta va a ser actriz. Claro, este va a ser actor. Claro, pero además son todos nabos, son todos una porquería. Me acuerdo una paciente que me decía: mi padre cree que son todos estúpidos, incluida yo a veces, pero a veces yo soy la mejor de todas las estúpidas, me decía, ¿no? Porque otra característica tiene que ver con la idealización y la desvalorización que se va dando sucesivamente, y esto es un fenómeno muy claro, donde parece familiar, a veces sos el mejor de todos, pero a veces sos el peor de todos. Entonces, en ese vínculo familiar está como en una montaña rusa en tu autoestima, donde a partir de ese vínculo a veces te sentís muy, muy bien, pero a veces te sentís muy, muy mal, ¿no? Otra característica de la personalidad narcisista es la falta de empatía. Esta cuestión de cuando hay dificultades en entender y satisfacer las necesidades del otro, poder dar lugar en su propia vida a lo que el otro siente y necesita. Algo muy frecuente, que no es que todos los que hagan esto tengan personalidad narcisista, es, ¿viste cuando vos le contás algo que te pasó a vos, una dificultad, y la persona enfrente dice: ah, ¿y a mí? Y te empieza a contar lo del otro, ¿no? Entonces vos quedás como: bueno, está, pero yo también
Te estaba Y- contando esto. Y además, y eso es muy uruguayo porque es competir en la desgracia. Ah, también es. No es que, vos tenés este auto, entonces yo tengo el mejor. No, es, vos sabés que me llovió en las vacaciones. Bueno, la amiga me agarró el huracán Otis. Exacto. O sea, siempre tiene una desgracia por encima que la tuya. Claro, y Yo además creo que de es eso, solidario eso. no sé si es de solidario. Yo creo que es esta dificultad en darte un espacio para No, está para claro. escucharte, para que vos me cuentes lo tuyo, pero enseguida yo te tiro con lo mío, ¿no? Y como vos decís, a veces en una competencia de ver quién tiene la vida más jodida. Lo curioso es que la personalidad narcisista, que por un lado se presenta como alguien poderoso, que siempre puede todo, que las gana todas, esa personalidad enmascara una muy baja autoestima y una permanente necesidad de reconocimiento y admiración. Es estas personas que todo el tiempo están esperando que vos le digas que son las mejores, que lo hicieron bien, ¿no? Y a veces esto genera mucho conflicto en los vínculos porque también se da un desgaste. Aparece la manipulación, ¿no? En el sentido de que manipulan con la culpa, con el victimismo. Me contaba una querida amiga que su jefe en un momento le quedó debiendo el sueldo, ¿no? Y le fue a reclamar, che, fíjate que me quedaste debiendo el sueldo. Y le dijo, pero ¿vos no pensás que yo le tengo que pagar el colegio a mis hijos? Yo debo el colegio y me estás pidiendo que te pague el sueldo, ¿no? Es terrible ese razonamiento, pero es muy clásico en el entorno laboral donde hay alguien con una personalidad narcisista. En la pareja se dan algunos fenómenos similares, ¿no? Que en la familia, que en el trabajo, pero el vínculo es distinto, porque ahí hay un vínculo amoroso donde también las personas con esta personalidad narcisista se presentan desde la grandiosidad, del sentido exagerado de importancia, son los mejores, son el uno, pueden con todo, ¿no? Y creen que son especiales, únicas y superiores a todos los demás. ¿No? Aparece la necesidad de admiración constante, pero una falta de empatía que en el vínculo afectivo se empieza a sentir como un desinterés, como que a vos no te importa lo que a mí me pasa. ¿No? Aparecen fantasías de éxito, de poder, aparecen promesas a futuro de logros que nunca se llegan a concretar, de éxitos, porque fíjate que vamos a salir adelante, que juntos podemos con todo, y en realidad en lo cotidiano cada vez es una caída en picada, ¿no? Aparece una característica que es el sentimiento de envidia, pero además la creencia profunda de que todos los demás lo envidian, ¿no? Esta cuestión me viene a la mente, no digo que todas las personas que tengan una cintita roja en la muñeca tengan personalidad narcisista, ¿no? Pero esta cuestión de me tengo que proteger de la envidia de los demás, ¿no? Porque los demás quieren lo que yo tengo. Ahora bien, como decía mi abuela, para cada roto hay un descosido. Entonces, lo tóxico en un vínculo con un narcisista también tiene que ver con lo que yo voy a buscar en ese vínculo. Viste que al principio dijimos, en esto no hay ni víctimas ni victimarios. O sea, ¿qué es lo que hace? Y esto es lo que yo trabajo con mis pacientes. ¿Qué es lo que hace que yo necesite vincularme emocionalmente como pareja o como amigo con personas así? Y ahí dejo la familia, aunque también entre las mismas lógicas. Te pregunto, vos lo dijiste desde el comienzo, la persona que tiene una personalidad narcisista es así, ¿no? Logró adaptarse a la realidad y esa personalidad le servía para funcionar. ¿Está bien? O sea, no es ilegal, no hay presos por narcisismo, ni nada por el estilo. Podría haberlos, pero no. Capaz que sí, pero no los hay, ¿no? O sea, está dentro de la legalidad ser narcisista y encima ni siquiera tengo la culpa. Puedo ser responsable, por supuesto, como todos somos responsables, pero no culpables. Exacto. Entonces, la historia es esta. Si vos sos narcisista, ¿qué ventajas tiene? Porque vos empezaste hablando del problema del narcisista. ¿Y cuáles son las soluciones del narcisista? ¿Qué brinda un narcisista a alguien
que seguramente diga, quiero estar al lado de esta persona. Exacto. Para eso, primero, ¿qué ventaja tiene ser narcisista? En principio ninguna. O sea, partimos de la base que estos aspectos de la personalidad son compensatorias. O sea, acá estamos hablando de alguien que ya viene con un hándicap negativo a un vínculo donde, bueno, desarrolla esa característica narcisista como forma de compensar esas carencias. ¿Qué es lo que busca alguien en una personalidad narcisista? También conductas compensatorias. ¿Por qué? Porque quienes se vinculan con un narcisista casi siempre son personas con muy baja autoestima. Personas que encuentran en ese otro una imagen de éxito, de logro, que sea verdad o no ya no importa, pero a mí me da ganas de estar cerca de esa persona porque me siento mejor, ¿no? También personas que tienen algo que se ha hablado mucho últimamente, que es el exceso de empatía. No sé si has escuchado de ese concepto, ¿no? Esas personas que lo que buscan son personas de quien ocuparme, de quien estar todo el tiempo pendiente, ¿no? Darle apoyo emocional, estar ahí al servicio, que es una manera de abandonarse a sí mismo, ¿no? Claro, de no ocuparse de uno. Entonces encuentran, como decía mi abuela, para cada roto hay un descosido, encuentran estas personalidades y encajan también en su propia herida. Personas que necesitan también valoración, necesitan sentirse vistas, y muchos narcisistas tienen esta cuestión de que más allá de su falta de empatía, te dan una mirada amorosa, pero claro, después al rato te lo van a quitar. Esto que decía en los vínculos familiares, que también se dan los vínculos de pareja. Sos el mejor, pero dentro de 10 minutos vas a ser el peor de todos. Y sobre todo... ¿Eso no tiene que ver con una bipolaridad? No, tiene que ver con... ¿O es una consecuencia de esa bipolaridad? Sí, a ver, la bipolaridad, que también es un concepto que podemos abordar en otro programa, es una categoría psiquiátrica, es un diagnóstico psiquiátrico, pero que ese concepto se usa de manera muy cotidiana, ¿no? Cuando tengo a alguien que tiene cambios de humor, y hoy estás bipolar, ¿no? O estoy bipolar. En realidad tiene que ver con el hecho de que el narcisista te da algo que para vos es preciado, pero cuando siente que necesita algo de vos te lo quita. Y de esa manera mantiene el vínculo de manipulación. Ahí me vienen muchos pacientes a la mente, pero ¿no? Sobre todo porque un narcisista convoca en sus vínculos a personas que quieren arreglar al otro, personas que toman un vínculo de pareja o a veces hasta vínculos familiares como proyecto de vida, proyecto personal. Yo voy a sacarte adelante, yo voy a hacer que vos triunfes, yo voy a hacer que vos cambies. Y lo que no se dan cuenta es que un narcisista o una narcisista se nutre de eso. Eso es su sangre, eso es su nutriente. Y lo que vos decías hoy al principio tiene que ver con aquella frase que yo te he tirado, lo hice por amor, no me debes nada. Bueno. El narcisista te cobraría. Te lo cobra, pero además te lo usa para modular el vínculo. Porque a veces el narcisista parece que sí que te hace caso. Parece que sí ahora va a cambiar, ¿no? Yo que vengo del ámbito del consumo de drogas y la adicción como opción profesional, es muy común estos momentos donde el consumidor narcisista dice, no, ahora sí toqué fondo, ahora sí voy a dejar, ahora voy a hacer todo lo que los médicos quieren, y la pareja ahí siente que revive y refuerza y dice, sí, esto está valiendo la pena, y a la vuelta de la esquina, no, ya no, esto no me sirve, son todos una porquería, nadie me entiende y vos tampoco, y ahí cae de vuelta la autoestima de la persona que se vincula. Es un movimiento muy sutil. ¿Cómo salimos de un vínculo narcisista? Primero, teniendo claro lo que decía al principio, que acá no hay víctimas ni victimarios. O sea, ponerme en el lugar de que soy víctima de esta persona que me manipula es exonerarme de mi propia responsabilidad en este vínculo. Yo también tengo que ver en esto, yo también estoy acá, ¿no? Me relaciono laboralmente o me relaciono en vínculos de pareja. Claro, siempre está la excusa, bueno, yo es que lo amo, es que la amo, es que sin mí no va a poder, pero en definitiva asumir la responsabilidad
es tener claro que esto ocurre también porque yo lo permito. Entonces, el primer paso es entender la necesidad de poner límites. Y poner límites es poner mojones en el vínculo donde yo me doy cuenta si estás pasando ese límite o no, en cuanto a lo que me das y lo que me quitas. Yo vengo de Paysandú, en Paysandú son muy, en otros departamentos litoraleños, las crecientes, ¿no? Entonces, el río crece y muchos vecinos que van a tomar su mate y a pasear por la costa, dejan alguna ramita clavada para donde está el borde del agua, ¿no? Porque pasan al otro día y ven si eso subió o bajó. Eso es poner un límite también. Es una referencia. Realmente yo estoy avanzando en esta relación. Esta relación, no, porque él me dice que va a cambiar, o él me dice que va a salir adelante, que va a pagar las deudas. Pero ¿cuándo me lo dijo? ¿Cuántas veces me lo dijo? ¿Ella también? Ella también. Te vuelvo a preguntar. Porque caemos como siempre como en esa tendencia de que el narciso es masculino. Por eso hoy te preguntaba más que nada. Obviamente estamos hablando de una personalidad y eso es... No. En la personalidad narcisista, como dije al principio, aparecen hombres y en mujeres. Es más frecuente la demanda femenina acerca de la personalidad narcisista del hombre. Ah, mira. Casi siempre lo que recibimos son... han habido hombres también, ¿no? Pero mujeres que vienen en un conflicto de pareja o en un conflicto familiar, también hombres mucho en el conflicto con su madre, mujeres fuertemente narcisistas a veces, y que vienen buscando cómo zafar de esto, ¿no? Lo primero es eso. Segundo, tener claro que las personas con personalidad narcisista muchas veces utilizan el desborde emocional para manipular, ¿no? Hay algo que se llama violencia pasiva, ¿no? En esto de, no es que yo tenga una actitud violenta, franca contigo, sino que a través de algunas decisiones busco tu estado de ánimo agresivo. ¿Para qué? Para después mostrarte que la loca sos vos, que el loco sos vos, claro, que quien está mal de humor, ¿no? Y encima te dicen, pero no te alteres, tranquilízate, no es para tanto, ¿no? Lo cual ya sabemos son frases que jamás calmaron a nadie en la historia de la humanidad. También es importante mantener esta perspectiva. No es que la persona sea mala en sí, como dijimos también al principio. No estamos hablando de personas que se levanten en la mañana preparando un plan macabro para manipularte y perjudicarte. Esto forma parte de su personalidad. Y a veces un camino de salida es empezar a no tomarlo como personal. Y esto no quiere decir bancarme cualquier cosa, pero entender que no es porque no me quiere, que no es porque me lo hace a mí, sino que si yo empiezo a ver, seguramente lo hace en muchos ámbitos de su vida. Y lo hacía desde hace mucho. Otra cosa importante es poner límites en mis expectativas, en esto que decía. Yo realmente te puedo cambiar, yo te puedo sacar adelante, yo puedo hacer que prosperes. Está en mí. ¿No será que vos sos un adulto y te tenés que hacer cargo de esto? Poder empezar a ver cuando esto es un proyecto personal y hasta qué punto está en mi capacidad que las cosas cambien. Desde ahí también es importante el autocuidado. Esto que le digo a mis pacientes todo el día. Muchas personas están como con la cámara puesta en los demás. ¿Qué es lo que hace el otro? ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué es lo que necesita el otro? Y ahí los invito a hacer un giro de cámara y empezar a ver qué necesito yo para mi vida. ¿Cómo está siendo este vínculo para mí? Yo siento que crezco. Me siento cada vez mejor. Me siento con mucha energía o realmente siento que esto es un drenaje de vida, de energía, de ganas permanente. ¿Esto me suma? ¿Este vínculo me suma o no? Y dos cositas más, ¿no? que son importantes. Primero, considerar la distancia. ¿Física o sí, temporal? ¿Qué tipo de distancia, hermano? Exacto. Y acá va a depender del vínculo. Veíamos estos tres ámbitos, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito de pareja y agregamos el ámbito laboral. En el ámbito familiar, si a mí me tocó
un papá, una mamá, un hermano, una hermana, con estas características de personalidad, bueno, entender que el vínculo en sí nunca va a dejar de existir. Mi mamá va a ser mi mamá el resto de mi vida, lo mismo con mi papá, mis hermanos. Ahora, lo que yo entiendo también es que ese vínculo puede tener distintas formas, donde parte de la forma tiene que ver con una distancia física. Yo, como le explicaba a una paciente, no tengo que ir a la paliza todas las veces. Y si voy a la paliza todas las veces, tengo que darme cuenta para qué voy, para qué me meto en esto. Una paciente me decía, yo no sé para qué voy a ir a ver a mi mamá todos los días si yo sé que siempre termino mal. Bueno, transformá esa pregunta. ¿Para qué necesitas ir a ver a tu mamá todos los días? En el vínculo de pareja es lo mismo. Bueno, tal vez una distancia, tal vez una pausa en la relación, poder tener una perspectiva diferente, ver cómo me siento sin esto permanente y bueno, y a partir de ahí, tal vez con apoyo terapéutico empezar a definir si... Porque seguramente no es el primer narcisista que te tocó en tu vida como pareja, o la primer narcisista. Ujú. Ahí empezamos a ver como nuestros antecedentes en esto. Cuando uno, viste que siempre dice, ¿por qué me tocan todos los complicados a mí, o todas las locas a mí, o todos los violentos a mí, o lo que fuere? Ahí es, obviamente, esas relaciones o ese patrón habla más de mí que de ellos. Absolutamente. Es una oportunidad para entender más de mí cuando se dan estos patrones. Una maravillosa oportunidad, Leo, de dejar de culpar al universo, ¿por qué todos me tocan a mí? Me decía una paciente, lo voy a decir con las palabras que me decía mi paciente, me decía, yo tengo un imán para los boludos, ¿no? Uh-huh. Porque en general sus últimas parejas eran personas que no tenían proyecto de vida, no tenían trabajo fijo, y bueno, y ella era la que cargaba con toda la responsabilidad económica en sus relaciones, hasta que se dio cuenta, no, que no había un imán, había un patrón repetitivo en el cual ella solo se interesaba en personas que presentaban estas características, aunque decía que quería todo lo contrario. Y ahí está la maravillosa oportunidad. Si yo veo que voy de un narcisista al otro, como les explico a mis pacientes, en estos casos, ¿qué es lo que se repite? Me repito yo. Entonces está bueno trabajar conmigo para que en mi próxima relación no vuelva con un narcisista. Y a nivel laboral también es importante entender que más allá de que está difícil el trabajo, no hay laburo, ¿no? También hay algo que se llama autocuidado y salud mental. Y el trabajo es un ámbito donde yo estoy muchas horas de mi vida y está bueno que sea un lugar donde yo también me sienta bien. Y hay muchos jefes narcisistas, jefas narcisistas que están a veces en cargo de mucha responsabilidad y en sus vínculos laborales ejercen su narcisismo de una manera muy patológica. Sí, eso es preocupante. Hay trabajos que uno no puede, obviamente, ni dejar, pero eso que vos decís, ¿no? En un trabajo es insoportable, ¿no? Porque algo a donde uno tenga que ir, porque además, no, como decía alguien, no es trabajo, es parte de tu vida. No es que uno trabaja 8 horas y después tiene una cuponera, ¿viste? De otros 24 horas, ¿no? Esas 8 horas fueron tuyas. De tu vida salieron. Es cierto que a veces uno no puede rápidamente hacer un cambio de trabajo. No, claro. Pero también entender que, en principio, la conciencia de que esto no está bueno, la conciencia de que yo me estoy sintiendo mal, ya es un paso importante. Y a partir de ahí, de aumentar esa conciencia, puede llegar el momento donde yo sienta, no, la verdad no me merezco esto. Cambio de trabajo, busco otra opción, de una manera adulta, cuidadosa, pero el tema es cuando yo siento que me tengo que bancar esto. Uh-huh. Sobre todo cuando hay una promesa futuro que nunca llega. Además. Herman, muchísimas gracias por la información, por compartir entonces todo este conocimiento con la audiencia. Gracias a ti, Leo, gracias a todos y nos vemos el martes. La semana que viene estamos acá. Seguimos con ustedes aquí en Buenas Tardes, Uruguay.